Horas con 33 minutos. Damos la bienvenida a la licenciada María Caridad Vázquez. Ella es gerente de la empresa EMACA EP. Licenciada Vázquez, bienvenida. El alcalde, al cierre de la semana anterior, conforme hemos compartido sus declaraciones con nuestros oyentes, señalaba que se había iniciado ya un proceso de diálogo y coordinación con la empresa eléctrica regional Centro-Sur para evitar fundamentalmente que se vaya a producir un desfase en la suspensión de cobro que se anuncia ya, sería desde finales de este mes, que podría generar problemas de liquidez a municipios o a empresas como EMAC EP encargadas del cobro de este servicio. Quisiéramos conocer cómo van las cosas y si efectivamente este canal de diálogo está funcionando para que no se llegue a ese momento problemático. Buenos días, Gustavo, Rosana, un saludo a todos quienes escuchan Antena A1. Muchas gracias por la invitación y por permitirme hacer algunas aclaraciones. Nosotros efectivamente nos hemos reunido con el gerente de la Centro Sur y su equipo para comprender, digamos, las determinaciones que se tienen con respecto al cobro de la tasa de recolección de basura. Y tenemos algunas discrepancias importantes. Lo uno es que el artículo 60 permite a los gobiernos locales, si es que lo requieren, cumpliendo algunos requisitos, volver a renovar el convenio. Es decir, el artículo 60, Gustavo, que usted había leído, no ha cambiado. Y quisiera leer la otra parte, ¿no? Que dice, en el caso de que un gobierno autónomo descentralizado requiera que una empresa eléctrica de distribución y comercialización brinde el servicio de recaudación de las tasas por el servicio de recolección de basura, ésta deberá hacerlo en forma separada a la factura por el servicio de energía eléctrica, que en este momento se lo hace, es decir, el usuario Separada quiere tiene que decir averiguar. nada más que discriminada, es decir, expresada claramente dentro de la factura. Así es, si usted paga físicamente, además le dan un comprobante de cuánto paga por bomberos y cuánto paga por la tasa de recolección de basura. Es decir, no es un monto que no está explicado, sino que está, digamos, claramente separado a qué se refiere cada tasa. Continúo. De forma previa a este procedimiento, es decir, hay un procedimiento, si así lo solicitamos, el gobierno autónomo descentralizado interesado debe entregar a la empresa eléctrica el estudio técnico de fijación de tasas, estudio técnico que hemos presentado desde el año 2019, puesto que la Universidad de Cuenca hizo un estudio largamente debatido con el Consejo Cantonal y con la ciudadanía desde el año 2015 al año 2017 y en base a eso se aprueba una ordenanza en el año 2018. Por lo tanto, tenemos el estudio técnico, tenemos la ordenanza, tenemos socializado con la ciudadanía en su momento. Y además de eso, ¿no es cierto?, nos pide que entreguemos un listado con el abonado de quienes reciben el servicio, que se presenta también a la empresa eléctrica para la renovación. En ningún caso las tasas por el servicio de recolección de basura podrán estar indexadas directa ni indirectamente a la tarifa del servicio público de energía eléctrica. Nuestra fórmula, Gustavo, y nuestra ordenanza, que es donde está la fórmula, no está indexada a la tarifa, está indexada al consumo. Y esta ley no habla del consumo, habla de la tarifa, que son cosas totalmente distintas. Esto se ha demostrado matemáticamente que son fórmulas que no se indexan en ningún momento. Nosotros utilizamos como referencia el consumo para crear un factor de subsidio, es decir, subsidiamos a los que menos consumen en tres rangos, ¿no es cierto? Y los que pasan de 3.000 kilovatios, que son empresas grandes, ellos en cambio pagan una tarifa plana. Esto es lo que hemos venido haciendo, Gustavo, en los convenios sucesivos desde el año 2019. Pero antes el municipio también ya firmaba con la empresa eléctrica. Por eso es que se habla de 2 décadas en donde la EMAC y antes municipio necesitaba de la estructura del cobro de la energía eléctrica por algunas razones importantes. Es decir, ya se discutió el agua, ya se discutió el predio y no hay ninguna tasa más eficiente que la de la energía eléctrica. Primero porque cubre el área urbana y rural.
Y los principios de las tasas es que puedan ser universales, ¿no? Es decir, que podamos cobrar a quienes reciben el servicio. El problema con el agua es que en el área rural tenemos las juntas de agua, en donde no podemos cobrar y damos el servicio a las juntas parroquiales todo el tiempo, de limpieza, de recolección, de barrido, de papeleo, de baldeo, de transporte de residuos. Es decir, para nosotros el área urbana y rural es atendida de la misma manera, con las frecuencias que son necesarias. Y llegamos a la parroquia más lejana, llegamos a Chaucha con los mismos servicios, ¿no? Entonces, tenemos esta dificultad. Actualmente, nuestros usuarios o los usuarios de la energía eléctrica son 260.000, es decir, cobramos a 260.000 personas y en el caso del agua potable perderíamos 100.000 abonados, es decir, perderíamos casi la mitad del presupuesto del Ana EMAC. María Caridad, perdón la Sí, interrupción, Rosana. muy buenos días, perdón la interrupción en Buenos este días. punto. No, ¿A tranquilo. cuánto asciende la recaudación a través de la tasa de recolección y cuánto representa en el presupuesto del EMAC? Bueno, nosotros recibimos anualmente más o menos 20 millones de dólares. El presupuesto del EMAC son 30 millones de dólares, es decir, tenemos una alta dependencia de esta tasa. Y en el caso de que pasáramos al agua potable, perderíamos alrededor de 8 millones de dólares. Y dentro de la Asociación de Municipalidades del Ecuador se hablaba inclusive de que CENEL quería, digamos, recaudar siempre y cuando se cobre una tarifa plana de 2.50 a todos, ¿no? Una tarifa plana pagaría un mall 2.50, su casa 2.50, la tienda 2.50. Eso haría que perdamos 13 millones de dólares. El problema en esto, Rosana, es que los diferentes niveles de gobierno, en este caso, digamos que conforman el Estado, tienen varios principios para su funcionamiento, es decir, las competencias no son, digamos, como islas, ¿no? Como que estamos en guerra entre un nivel de gobierno y otro y no nos dirigimos ni siquiera la palabra y peor nos apoyamos. No es así. Es decir, nosotros necesitamos del gobierno central y el gobierno central nos necesita también muchas veces. ¿Y cuáles son los principios de la gobernanza, no? Uno, la complementariedad, la corresponsabilidad, la subsidiariedad, la solidaridad. Nosotros apoyamos muchísimo a las juntas parroquiales, a pesar de que son un nivel de gobierno autónomo. Seguramente pasa lo mismo con la prefectura, con las alcaldías, con el gobierno central también. ¿Cuántas veces nos hemos apoyado con un sinnúmero de convenios, ¿no? Este es un convenio más que nos permite ser eficientes dentro del Cantón Cuenca. Y nuestra tarifa es especial porque nos permite tener un servicio que no tiene ninguna ciudad del país. Nosotros tenemos trabajo 27, es decir, descansamos solamente 4 horas. El último turno es a las 12 de la noche y el primer turno es a las 4 de la mañana. Lo que hace que sea una empresa casi 24/7, que lleguemos al 100% del área urbana y al 90% con cobertura rural. Y parece ser que nosotros solamente recogemos la basura, pero la tasa que nosotros pagamos es toda la limpieza, la infraestructura del relleno sanitario, que al momento es el relleno sanitario más moderno del país, que tiene 3 ISOs, es el único relleno sanitario con 3 ISOs internacionales de seguridad, de calidad y de protección ambiental. Todos nuestros proyectos hacemos barrido, limpieza, recolección, transporte, tratamiento, que es muy costoso, reciclaje, compostaje. Tenemos la planta de compostaje más grande del país, disposición final de desechos sólidos comunes y de desechos infecciosos. Esto, que es un tratamiento integral de residuos, es la tasa que nosotros pagamos. Pero claro, el nombre de la tasa se reduce a tasa de recolección de basura, que parece ser que es solamente quien levanta la bolsa de la casa, pero en realidad es un proceso enorme y una logística gigantesca para poder mantener la ciudad limpia. Licenciada Y sana, Vázquez, ¿no? para claridad de nuestros oyentes, quisiéramos ir al punto neural de este tema, que entendemos, si no es así, usted tiene pleno conocimiento y total apertura para explicarlo. Se centra en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y en el artículo 60. Hemos dado parcialmente su lectura, usted también ha dado parcialmente la lectura de otra parte de este artículo
y lo ponemos en pantalla para usted y para nuestros oyentes y televidentes. Allí en un encuadre en rojo está el punto de conflicto que dice en en ningún caso las tasas por el servicio de recolección de basura podrán estar indexadas directa ni indirectamente a las tarifas del Servicio Público de Energía Eléctrica. Entendemos que esta parte, este acápite del artículo 60, es el fundamental que ha generado esta discrepancia entre las empresas eléctricas del país, el Ministerio de Energía, en consecuencia, y los municipios y empresas municipales como EMAC EP. Ahora, le ruego poner, Johnny, en pantalla la fórmula que se utiliza para esto. Estas fórmulas polinómicas, matemáticas, que a veces tienen alguna complicación, que no son tanto, por lo menos en el caso de la tasa de recolección de basura. Tiene unos, básicamente, tres componentes y el resto son índices discrecionales que se ponen, y los dos fundamentales relacionados con ese artículo 60 sería MTE, que quiere decir monto total de rubros de energía, comercialización, demanda, pérdidas de transformación y bajo factor de potencia, toda una jerga técnica que habla sobre el costo de la energía eléctrica en definitiva. Y el otro factor de esta fórmula, que es EAC, consumo total de energía activa, que es nuevamente un cálculo que se hace en las empresas eléctricas de acuerdo con el consumo de cada consumidor, perdón la redundancia, y también las tarifas que se aplica a cada consumo de una familia de bajo consumo, un hogar de mediano consumo, una industria de gran consumo, etcétera, etcétera. Explicado esto en esta fórmula, lo que nos tiene que interesar sería el factor que dice allí como MTE el uno y EAC el otro, y allí es donde hay la discrepancia. La empresa eléctrica considera que esos dos factores tienen que ver con lo que dice el artículo 60, esta posible indexación directa o indirectamente a las tarifas de servicio público de energía. Aquí quisiera preguntarle qué interpretación en su fórmula y tras su estudio EMAG-EP ha aplicado para esos valores anexados a MTE y EAC, que son factores discrecionales, la letra A y la letra D, como aparecen en esa fórmula. Explíquenos, por favor, cómo la empresa eléctrica en la situación actual ha interpretado y mantiene el cobro de esta tasa aquí en la ciudad de Cuenca. Gustavo, algo importante, ¿no? Primero, el artículo 60 no ha cambiado. Nuestra fórmula no ha cambiado. La fórmula que usted acaba de decir no ha cambiado. Y hemos firmado el convenio desde el año 2019 sin que exista esa discrepancia. Entonces, no es que ahora estamos hablando, ¿no es cierto? Porque parece ser que ahora estamos hablando de que existe una discrepancia de la fórmula. Si nosotros ya con esa fórmula y con la que aprobó el Consejo Cantonal ya se han firmado N convenios. Entonces, eso que usted señala como que es la manzana de la discordia, no es así. Es decir, eso ya está superado, no está indexada nuestra fórmula a la fórmula de la tarifa, porque la nuestra tiene que ver con el consumo. Y tiene que ver con el consumo para crear bandas que nos permitan subsidiar. Es decir, ese debate técnico es un debate superado. Esa no es una duda que tenga la empresa eléctrica en este momento. ¿En qué fecha, licenciada Vázquez, se firmó entre EMAG-EP y la empresa eléctrica el último acuerdo? Todos los años, en este caso, digamos, con este artículo, desde el año 2019, es decir, se firmó el 2019, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25. Todos los años se han firmado. El problema radica, Gustavo, es que el artículo 60 dice esto, pero los lineamientos que llegan a la empresa eléctrica, lineamientos que son una carta firmada por la viceministra encargada, dice que además de la tarifa no deberá atarse al consumo. Ella pone consumo, digamos, en sus lineamientos que no están en la ley. Por lo tanto, nosotros seguimos cumpliendo lo que dice la ley. Y el lineamiento de la ministra, ¿no es cierto?, que es una funcionaria pública que puede escribir, digamos, cualquier lineamiento, está en contra de lo que dice la ley.
Por lo tanto, ella pone tasa y consumo, pero la ley no habla del consumo. Ahora, permítame hacerle una pregunta, licenciada Vázquez. No existe en Ecuador una relación directa entre tarifa y consumo, pues los diferentes niveles de usuarios, de consumidores de energía eléctrica, valga nuevamente la redundancia, tienen una variante de acuerdo en la tarifa, de acuerdo al consumo que tengan. No se produce allí, digamos, un embrollo difícil de resolver, una jerga tanto de carácter legal como técnica, que es lo que ha generado este problema. Así es, digamos, es distinta la tarifa. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si la empresa eléctrica nos sube la tarifa, su consumo sigue siendo el mismo. Usted consume, digamos, 500 kilovatios al mes. Eso es lo que usted consume como Gustavo Cardoso. Puede que suba la tarifa, pero eso no le afecta a la fórmula que nosotros tenemos porque nosotros estamos basados en el consumo. Ahora, ¿cuál es la relación entre consumo y generación de residuos? Hay una relación bastante importante. Los estudios de la Universidad de Cuenca del año 2016, 2017, porque son 2 años que hace estos estudios, tratan de, digamos, buscar cuál es la mejor estructura de cobro, ¿no es cierto? Ese es su estudio. Tiene muchos escenarios y el gran problema que tienen en el mundo, porque no es un problema del EMAC, en el mundo la estructura de la tarifa de la basura es a qué se ancla. En el caso de la energía eléctrica, usted se ancla al medidor, es decir, físicamente usted puede medir algo. En el caso del agua potable, usted se ancla, ¿no es cierto?, a la lectura del medidor de agua potable, se ancla en eso. En el caso de la matrícula de sus vehículos, es su vehículo el objeto al cual se ancla. En el caso de la basura, no existe. Entonces, digamos, no yo, sino la empresa o las empresas de basura en el mundo tienen que anclarse a una tarifa funcional. Por eso decía que los niveles de gobierno funcionan anclados de muchas maneras para poder funcionar correctamente. Nos anclamos a la energía eléctrica porque es primero la que cubre todo el cantón, que es y coincide con la cobertura de nuestra limpieza. Si hay más medidores, nosotros cubrimos las nuevas casas que se van construyendo y las detectamos, ¿no es cierto?, por el permiso de construcción, por el nuevo medidor, etcétera. Nos vamos extendiendo según se van extendiendo las casas o las calles en la ciudad. Por lo tanto, esta necesidad de anclarnos a una estructura tarifaria hace que las empresas eléctricas en el mundo necesiten una tasa para funcionar. Y como les digo, las otras tasas no cubren el territorio que cubre el EMAG en sus servicios. Ahora, y eso afectaría si el servicio. Licenciada Vázquez, el tiempo es corto, tanto para usted como para nosotros. Sí. Perdóneme las interrupciones que tengo que hacer, pero lo que debemos intentar que en este tiempo tan corto las cosas queden lo suficientemente claras para los usuarios, para los consumidores. Este tema del anclaje a la tasa del servicio eléctrico que nuevamente nos lleva a ese artículo 60, que sería la manzana de la discordia, a nuestro entender, fue un tema de enorme debate aquí en la ciudad de Cuenca. No recuerdo exactamente si usted estaba ya en política. En ese año me parece que fue el año 2001, cuando se impuso la tasa de recolección de basura en la ciudad de Cuenca, y hubo un amplio debate sobre si debía o no anclarse a la tasa de servicio eléctrico como se ha mantenido hasta el día de hoy. Pues en esa época, y esto lo recordamos muy claramente, estábamos ya plenamente en actividad periodística, habíamos atestiguado en una invitación a una empresa en una ciudad extranjera en Europa. En ese año existía ya un sistema perfecto de determinación del costo de la tarifa, tanto para usuarios privados como para industriales, y esto era a través del pesaje de la basura y la recolección que se hacía ya en esa época de basura orgánica, basura inorgánica, la clasificación hecha en hogares, etcétera, etcétera. Es decir, sí hay formas de determinar, y entendemos que incluso que EMAG-EP ha progresado algo, sobre todo con la industria de Cuenca. Se hace alguna medida allí de cuánto contamina una industria y cuánto no lo hace, o cuánto hace para no contaminar, y en alguna medida depende esta tasa para el sector empresarial, pero no se ha actuado así en los hogares, en donde es indistinto de que un usuario
tenga una conciencia medioambiental, ecológica, recicle la basura, la separe entre orgánica, inorgánica, etcétera. Pero es quizá el momento de hacerlo, de proceder con un sistema que es plenamente factible, mucho más fácil ahora con todas las facilidades tecnológicas que existen. Gustavo, seguramente habrán varias fórmulas que la EMAG ha intentado desde el año 98. Contestando su pregunta, yo no estuve presente de concejal cuando se aprobó esto. Esto es en el año 2018. Digamos, yo fui concejal en el año 98 más o menos, es decir, 10 años antes. Se ha aprobado otras cosas, en el año inclusive 2001 se empezó antes. a cobrar en Cuenca. Sí, pero digamos, esta última ordenanza de la fórmula que usted hablaba es del año 2018. Ah, de la fórmula. La fórmula y los procedimientos han ido cambiando siempre, es decir, estamos hablando de lo último, digamos, solamente que entiendes del por debate. exactitud, déjeme poner una fecha más también aquí. El artículo 60 fue reformado el 21 de junio del 2019, para tener eso nada más en claro. Así es. Y nuestra ordenanza, la que está vigente para el cobro de la tasa, es del año 2018. Entonces, le digo, podrían haber otros sistemas, pero en ese momento, digamos, los estudios arrojaron que ese es el mejor sistema. En Corea, por ejemplo, se cobran las fundas de basura y se demoraron 6 años en instaurar este sistema a través del cobro de las fundas de basura. Pero Gustavo, el gran problema es que tenemos un comunicado de la ministra que es absolutamente abrupto, para mi modo de ver, inclusive poco responsable, claro, el decir que es este mes, segunda es decir, parte tenemos del 15 problema días. de que se pone un plazo perentorio, no se prevé una transición adecuada para no generar un problema que puede significar iliquidez para empresas como EMAG-EP, que tiene un trabajo cotidiano fundamental que no puede paralizar un día, no se diga semanas o meses. En eso estamos absolutamente Entonces, claros y de acuerdo. Digamos, planificar esto con la responsabilidad que le corresponde a un Estado, porque somos corresponsables como niveles de gobierno de lo que pueda suceder, es dar un tiempo, hacer una transición, inclusive capacitar a los municipios más pequeños. Nosotros damos el servicio a 10 municipios del país, es decir, no solamente Cuenca quien estaría en una situación crítica, sino son 10 municipios del país que nosotros atendemos. Es una empresa regional de servicios en este caso. Entonces me parece que esto, si es que se quiere cambiar el artículo 60, porque legalmente seguimos en el mismo escenario, que desde el año 2019 es la misma fórmula, es la misma ordenanza, es la misma ley. Y son los mismos convenios que se han firmado año a año. Es decir, en este momento no hay nada nuevo en lo legal, es lo mismo. No hay nada técnico nuevo, es lo mismo. Son estos nuevos lineamientos que, como le digo, no tienen un sustento en la ley, sino son lineamientos extras, extensivos a lo que dice la ley, lo que quieren cambiar el panorama, ¿no? Entonces, esa es la situación. La ministra Manzano ha dicho que a finales de este mes, es decir, inclusive terminar el convenio abruptamente 2 meses antes, nos pone en una situación en la que cualquier otro escenario no lo logramos hacer. O sea, en 15 días es imposible trasladar una tasa de un lugar a otra, va a producirse sabiendo ese obviamente bache que es generará ineficiente. iliquidez. Sí, por supuesto, porque nosotros recibimos recursos mensuales de la empresa eléctrica, alrededor de $1.400.000 recibimos mes a mes. Y con eso pagamos a los obreros, pagamos el transporte, pagamos la operación del relleno sanitario. Es una empresa pública, digamos, todos los recursos van a la gestión de los residuos. Ahora, María Caridad, de esta reunión que ustedes tuvieron con la empresa eléctrica Centro Sur, ¿a qué llegaron? ¿A qué conclusiones llegaron? Entendemos que el alcalde ha solicitado que se renueve este convenio, como se ha venido haciendo efectivamente desde el 2019 en exactas condiciones como las que tenemos ahora, pero ¿cuáles son las expectativas? Bueno, los lineamientos justamente, ¿no? Los lineamientos nuevos de la ministra que están contrarios a la ley, básicamente fue una discusión sobre eso. Y esperemos pues que puedan hacer sus gestiones en relación a estos nuevos lineamientos para ellos, pero que finalmente no pueden modificar lo que dice la ley. Esa fue básicamente la discusión.
Bien. Sí, le voy a Gustavo, dejar con todo el tiempo que usted quiera utilizar y que pueda utilizar, solamente con una observación más, sobre todo ujú, tratando de motivar para que, tomándose el tiempo, un tiempo adecuado, por supuesto, pues tienen que hacerse bien las cosas para comenzar. Tanto el municipio de Cuenca como EMAG-EP empiece quizá a reconsiderar la forma de cobrar la basura. Y nos escriben oyentes que dicen no puede estar anclado al consumo eléctrico. Como ejemplo, una radio, y no estamos defendiendo lo que pague o no la radio o cualquier radio, pero dice una radio como ustedes paga mucha recolección de basura sin generar desechos. Quizá un mejor ejemplo es una empresa de servicio de Internet que prácticamente no genera basura, pero debe seguramente pagar una alta tasa. Y en caso contrario, podríamos poner un pequeño taller de baterías en donde se eh, genera plomo, tiene que reciclarse plomo y tiene un sí. altísimo costo, una enorme huella de carbono en una empresa como estas. Entonces, en el intermedio quedan todos los usuarios y hay muchas formas, fórmulas y tecnología actual para encontrar una mejor indexación del costo que tiene el procesamiento de basura. Con esto le dejamos en su intervención final, tómese el tiempo que usted considere. De acuerdo, Gustavo, muchas gracias. A ver, primero, no estamos cobrando la tasa por recoger la basura de su casa nada más. Estamos hablando de que incluye la tasa el hecho de que usted se encuentre con un parque limpio, porque hacemos papeleo y limpieza de toda la ciudad. Entonces, la tasa no es solamente porque yo no genero basura en mi casa. Digamos, puedo yo reciclar, puedo hacer compost, no saco la basura, no saco basura. Pongamos un ejemplo hipotético, ¿no? Eso no es la tasa. La tasa tiene que ver con todo el tratamiento integral de desechos y limpieza de toda la ciudad. Y acuérdese que las tasas tienen un componente de solidaridad, es decir, yo no puedo decir, a ver, yo no quiero pagar nada porque usted no va a mi casa a recogerme la basura, pero usted se encuentra con una ciudad limpia. Usted se encuentra con que los desechos son adecuadamente reciclados, tienen un procesamiento en el relleno sanitario, barremos la ciudad 27, baldeamos el centro histórico, estamos 6 veces diarias en el centro histórico, entonces tiene que ver con todo el proceso de limpieza de toda la ciudad. Eso es importante saber cómo se distribuye la tasa, con qué valores del costo operativo, son múltiples valores. No es solamente que yo no genero, yo como persona, no genero residuos. Esa sería, digamos, una forma de pensar bastante egoísta como ciudadana, ¿verdad? Yo no genero basura personalmente, pero en cambio la ciudad sí se mantiene limpia. Entonces es bastante más amplio de pensar individualmente como ciudadano, sino como sociedad. Eso, Gustavo, nada más agradecerle por la entrevista. Voy corriendo porque tengo otra ahorita y le agradezco muchísimo por su entrevista. Esperemos volvernos a ver pronto. Le mando un fuerte abrazo. Con mucho gusto. Queda realmente allí un tema, sobre todo, que tiene que resolverse desde un punto de vista de interpretación técnica de la ley, así como de interpretación legal, por supuesto, y esperemos que no se llegue a producir este bache, este vacío en la aplicación del sistema actual que lleve a una eventual liquidez a la empresa EMAG-EP, empresa de recolección de basura, y como lo ha dicho María Caridad Vázquez, no solamente recolección de basura, tratamiento de desechos sólidos, de desechos industriales, mantenimiento de áreas verdes y parques en la ciudad de Cuenca. Son las 8:02.